como tú, que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Porque todas las promesas de Dios son sí, amén, por medio de nosotros, para su gloria. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Oh, sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Allí te vas a mover. Allí te vas a mover. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré.
¿Te gustaría participar en las reuniones semanales y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hoy día vamos a continuar con el libro de Proverbios. Vamos a comenzar con el capítulo número 16. Veremos desde el versículo 1 al versículo 10. Pero antes de ir a la reflexión de esta mañana, vamos a pedir a nuestro Señor que nos pueda guiar, nos pueda dirigir en la enseñanza de este día. Padre, delante de usted, Señor, estamos en esta hora agradecidos por cada una de las cosas que usted nos permite vivir, por cada una de las cosas que nos permite disfrutar. Gracias le damos, Señor, por su palabra que está a nuestra disposición, porque a través de ella, Señor, podemos conocerle mejor, porque a través de ella aprendemos, Señor, y a través de ella también recibimos los consejos que están escritos, Señor, por estos hombres que usted ha usado, Señor, para guiar nuestros caminos. Le damos muchas gracias, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, vamos al capítulo número 16, que lleva por título Proverbios sobre la vida y la conducta. Dice así el primer versículo: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Cuando hablamos de disposición, esto tiene que ver con el ánimo, el deseo o la intención de realizar una cosa. Es decir, del hombre es la intención, el deseo, el ánimo de realizar algo. Eso quiere decir. Ahora, el hombre puede hacer planes, el hombre puede decir o ahorrar, por ejemplo, para un viaje y pensar, de aquí a fin de año me voy de vacaciones. Pero ahí estamos hablando del deseo del hombre en su corazón. Eso es lo que está diciendo. Pero dice que más de Jehová es la respuesta a la lengua. Y cuando hablamos de que el hombre son las disposiciones y que Dios da la respuesta a la lengua, estamos hablando de un hombre que planea hacer cosas, que no es malo, pero aparte de planificar estas cosas, él está declarando estas cosas, está diciendo estas cosas. Y es ahí donde vemos la intervención del Señor. Recuerdo en una oportunidad, aquí en la villa, una vecina en una reunión que tuvimos en el grupo, dijo: yo hasta fin de año estoy en este lugar y el próximo año me retiro de acá. Incluso era la presidenta del grupo acá en la villa, pero nos hemos dado cuenta que han transcurrido los meses y ella sigue ahí y no se ha podido ir. ¿Por qué? Porque la disposición, la intención de ella era irse, incluso lo declaró delante de nosotros, pero no hemos visto que esa respuesta ha llegado de parte del Señor. Por eso dice, más de Jehová es la respuesta a la lengua. Y la lengua tiene que ver con esto. El hombre habla una cosa, pero no necesariamente esto va a ser la respuesta que estaba esperando de parte del Señor. ¿Es malo hacer planes? No, por supuesto que no. Lo malo es cuando no consideras a Dios en los planes. Cuando haces planes y lo declaras sin esperar la confirmación del Señor. ¿Y esto por qué es importante? Porque si no cuentas con el respaldo, con la ayuda del Señor, si estos planes no se concretan, te vas a ver desanimado, te va a afectar emocionalmente. En cambio, cuando hacemos estos planes, los encomendamos al Señor, si estos planes resultan bien, gloria a Dios, y si no resulta, vas a encontrar el consuelo y la fortaleza del Señor para seguir adelante. Y sabes que, revisando este primer versículo de Proverbio, me acordaba de un dicho que es muy frecuente que tenemos en nuestros días y que incluso aparece en la Biblia, traducción lenguaje actual, y dice así este mismo versículo: el hombre propone y Dios dispone. Así es, el hombre propone, pero Dios sí
es el que decide si esto se va a hacer o no se va a hacer. Versículo 2 dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Camino es el curso de vida, el modo, la forma de actuar o el modo de acción, ¿cierto? A la manera de pensar del hombre, piensa que siempre está actuando bien. Por eso dice, todos los caminos del hombre son limpios a su propia opinión. Según los propios criterios humanos, el hombre piensa que siempre está actuando bien. Pero solo Dios sabe lo que hay dentro de él y cuál es su verdadera intención. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Nuestras intenciones, nuestros caminos, nuestro modo de actuar pasa por el sedazo del Señor. Y una vez que pasa por ahí, se revela la verdadera intención. Es solo Dios quien discierne lo que hay en el corazón del hombre. Dios mide, Dios pondera, Dios prueba las intenciones del corazón. Y Dios es el que juzga los motivos verdaderos por los cuales se realiza una acción. Recuerden que la misma Escritura nos enseñaba que el Señor Jesús no se fiaba de los hombres, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y aquí llama la intención algo. Dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. De acuerdo a esto, dice que creían o creyeron por verle lo que él hacía. Pero dice que Dios no se fiaba porque él sabía lo que había en el corazón. Entonces podemos preguntarnos, ¿nuestra fe es sincera ante el Señor? ¿O tenemos una fe por conveniencia? De acuerdo a esto, podemos ver que estos que creyeron acá no necesariamente tenían una fe genuina. Ellos creyeron por las señales, por los milagros, por conveniencia, por lo que Jesús realizaba. Versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y cuando hablamos de encomendar, estamos hablando de entregar a cargo, de encargar, de confiar. Y obras es lo que vamos a realizar, es una acción, es una actividad, es un negocio, una ocupación o un trabajo. De acuerdo a este versículo, encomienda a Jehová tus obras. Qué importante es entregar al cuidado de Dios todo lo que hacemos. Qué importante es encargar al Señor o confiar al Señor cualquier actividad que el hombre realice. Cuando confiamos nuestras obras a Dios, estaremos preparados para que lo que se nos pueda presentar, sea bueno o sea malo. Encomendar a Jehová nuestras obras nos da la confianza de que una vez que transcurra el tiempo no vamos a decaer, no nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque el peso de llevar esto no solamente va a estar en nosotros, sino va a estar en Dios. ¿Y qué mejor socio que podemos tener que es nuestro Dios? Pero ahora, estas obras, lógicamente, que realizamos, deben estar alineadas con los principios y valores de Dios. Dijimos que obra es una acción, puede ser un negocio, una actividad, una ocupación o un trabajo. Entonces, qué importante es partir de la siguiente premisa. Colosenses 3, versículos 23 y 24, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, dice acá, hacedlo como para el Señor. Todo lo que hacemos tiene que tener un propósito: tratar de agradar al Señor y no agradar al hombre, porque del Señor vamos a recibir, ahí dice, la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo servimos. Toda obra, todo trabajo que hagamos teniendo como
finalidad última del Señor, sabemos que vamos a ser bendecidos. Cada vez, amado, que nos enfocamos en hacer algo y lo hacemos mirando al Señor, esto nos ayudará a que esto se cumpla. En una traducción, en la Kadosh dice que si encomiendas a Jehová todo tu trabajo, todas tus obras, tus planes van a tener éxito. Versículo 4 dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios creó todo para él. Y esto nos queda más que claro al leer Isaías 43, versículo 7. Traducción lenguaje actual dice, hablando de Israel, dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Por eso dice acá, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todo lo que Dios ha hecho es para él. Incluso acá, de acuerdo, dice, al transgresor o al pecador fue hecho para el día malo. Todo tiene un propósito en Dios. Nada escapa de la mano del Señor. La Biblia Kadosh, este mismo versículo 4 de Proverbios 16 dice: Yahvé hizo todo para su propósito, aún al perverso para el día del desastre. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y debemos tomar como ejemplo el caso de Judas. Judas había sido creado para traicionar al Mesías, para que la Escritura se cumpliese. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo le llama hijo de perdición. Juan 17:12 dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces nos podemos preguntar, Judas, amado, nunca se iba a salvar. Judas fue creado ¿para qué? Para que la Escritura se cumpliese. En la Biblia Kadosh, esta última parte dice: excepto, hablando de Judas, el designado a destrucción. Judas fue creado para destrucción, para que se cumpliese el Tanaj. Y el Tanaj es la Biblia hebrea. Es decir, el destino de Judas era perderse eternamente. Es difícil entender esto, pero sabemos que Dios también es una parte del Señor. Lo leo nuevamente, este versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Ya lo leímos en Isaías, y aún al impío para el día malo. O sea, esto nos da a entender acá que hay personas que fueron creadas para el día del juicio o el día del juicio final. Todo en Dios tiene un propósito. Versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Recordemos ese pasaje que nos habla que en Satanás se encontró orgullo en su corazón, ¿cierto? De él estamos hablando. Ezequiel 28:17, la Biblia Kadosh dice: tu corazón se enorgulleció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor, pero yo te he tirado a tierra, puesto en vergüenza delante de los reyes. Decía el versículo: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y aquí en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, se nos relata textualmente lo que está diciendo acá. Recuerden que abominación es algo repugnante moralmente, especialmente tiene que ver con la idolatría. Concretamente, un ídolo. Y cuando hablamos de una persona altiva, por eso dice ahí: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y cuando hablamos de una persona altiva, hablamos de un orgulloso, de una persona elevada. Para el altivo, el ídolo o su ídolo es él mismo. Nadie puede hacer las cosas mejor que él. Si él no está, las cosas no resultan. Y aquí podemos ver a Satanás, que se halló altivez, orgullo en su corazón. Si el altivo, de acuerdo a su pensamiento, no está en medio, las cosas no resultan. El altivo siempre piensa que él tiene la razón. Y la segunda parte de este versículo decía:
Ciertamente este altivo, este orgulloso, no quedará impune. No quedará sin castigo. El orgulloso tarde o temprano recibirá su recompensa debido a su comportamiento. Por eso leímos que en Ezequiel 28:17, la segunda parte decía: pero yo te he tirado a tierra, puesto en vergüenza delante de los reyes. Ese altivo, ese orgulloso, ese que menospreciaba, tendrá su castigo. Versículo 6 dice lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos a ver dos componentes acá de la salvación. Número 1, vemos la misericordia y la verdad. Y la misericordia tiene que ver que Dios no nos da el castigo que merecemos, porque lo contrario a misericordia es juicio. Entonces, cuando hablamos de misericordia, nosotros entendemos que debemos recibir un castigo, pero en su misericordia Dios no nos castiga, no nos entrega a este juicio. Y el otro componente que vemos acá es verdad. Y verdad nosotros lo podemos encontrar reflejado en su palabra. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Nos da a conocer el Mesías. Y la segunda parte de este versículo 6 dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Creo que el temor que se menciona acá nos indica que temer a Dios es una forma de limitar nuestro modo de actuar. Temer a Dios es como que nos marca una ruta en nuestro peregrinar. Si tememos a Dios, esto nos va a permitir no desviarnos del camino en el cual hemos sido puestos por el Señor. Temer a Dios también tiene que ver con conocer su actuar, tener conocimiento de Él. Cuando tenemos conocimiento de Dios, cuando conocemos su actuar, nos vamos a apartar del mal. Ya dijimos acá anteriormente que Dios creó al malo para el día malo. Ese también es Dios, no es solamente el Dios de amor, sino que también, así como creó a Judas, ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura, ese hombre que se iba a perder, que iba a estar su destino ya estaba determinado. Así también debemos temer a Dios, que Dios, como dice la misma palabra, también es fuego consumidor. Temer a Dios también tiene que ver con el respeto, con la devoción y ver a Dios como Dios. No verlo como un amigo, no verlo como un papito, como muchas veces le dicen. No, Dios es Dios. Y de esa forma tenemos que dirigirnos a Él. No como alguien que podemos manejar a nuestro antojo, a nuestra manera, o cuando se nos da la gana, o cuando lo necesitamos. No, temer al Señor realmente nos motiva y nos insta a apartarnos del mal. Entonces, cuando hablamos de temer al Señor, es un beneficio para nosotros. Pero para poder temer a Dios, debemos conocerle tal cual es. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y cuando hablamos de agradable, estamos hablando que nuestros caminos a Él le satisfacen, que nuestros caminos para Él son aceptables, que Él se deleite en nuestros caminos, que Él perdona, que Él puede disfrutar, ¿cierto? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Nuestro transitar aquí en la tierra puede agradar o desagradar al Señor. Nuestro transitar acá en la tierra permite que Dios pueda deleitarse con nosotros o por el contrario pueda rechazar nuestro actuar. Caminar en la dirección de Dios nos dice acá que esto nos permitirá vivir en paz. Por eso dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de nuestros enemigos. Y no estoy diciéndolo en modo de venganza, sino estoy hablando en el contexto que Dios puede pacificar a ese enemigo tuyo. ¿Cuándo? Cuando nuestros caminos son agradables al Señor, cuando Dios se deleita de nuestro transitar, cuando Dios se agrada
con nosotros, cuando su misericordia nos toca, cuando su rostro nos alcanza. Eso estamos hablando. Él hace que esas personas que venían enojadas contra ti, que deseaban vengarse de ti, Él los calma. Eso está diciendo acá en el fondo. Versículo 8. Dice así: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: más vale ser pobre pero honrado que ser rico pero tramposo. ¿Te acuerdas? Una vez más, vemos acá estos contrastes o distintos comportamientos. Un pobre, ¿cierto? Más vale ser pobre, dice, pero honrado, que ser rico pero tramposo. El hombre pobre, aun lo poco que posea, lo va a disfrutar. En cambio, el tramposo nunca estará en paz. Siempre vivirá asustado, siempre vivirá con sobresalto, siempre vivirá en riesgo de ser descubierto. Que su trampa pueda ser pillada, que pueda ser sacado a la luz. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es muy parecido al primer versículo. Un hombre puede planear su camino, pero si confías en Dios, Él guiará tus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Una vez más, dice acá, el hombre puede planear lo que él hace, puede hacer planes de su vida, pero si confiamos en Dios, Él va a guiar mis pasos. Yo puedo pensar en hacer algo, pero cuando guío o cuando encomiendo a Dios, como lo dijimos recientemente, Él puede enderezar mis caminos torcidos. Qué importante es considerar a Dios en nuestra vida diaria. Si nos desviamos, Dios nos guiará a enmendar ese rumbo mediante el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Mediante la obra del Espíritu Santo, nuestros caminos pueden enderezarse. En la actualidad, todo creyente, amado, tiene una brújula. Y esa brújula es el bendito Espíritu Santo de Dios que nos advierte, nos orienta en cada momento. Porque está dentro del creyente. ¿Cuál es la tarea del creyente? Oír la voz del Espíritu, dejarse guiar, obedecer la voz del Espíritu. Y versículo 10 y último versículo dice así: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. En este versículo, cuando hablamos de oráculo, se refiere a la decisión o al veredicto de un rey. El rey tiene todo el poder y la autoridad para determinar incluso sobre la vida de una familia, sobre la vida de una persona. Y cuando estoy hablando de determinar, estoy diciendo que tiene la autoridad de la vida y de la muerte. Por eso es importante lo que dice acá. Oráculo hay en los labios del rey. Cuando estamos hablando ahí, estamos diciendo que en el rey está la decisión, ¿cierto? O el veredicto o una sentencia. Pero hay algo ahí que dice: en juicio no prevaricará su boca. Y cuando habla de prevaricar, tiene que hablar con torcerse, con transgredir, con actuar encubiertamente, con traicionar. La traducción lenguaje actual dice: no hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Mira, hasta el rey, del más pequeño, desde el pobre vimos, y aquí vemos, hasta el rey debe ser guiado por el Señor. Si este rey se deja guiar por la palabra del Señor, no va a prevaricar, va a actuar correctamente. Y esto es muy importante porque incluso en el Antiguo Testamento la Escritura nos habla que los reyes tenían que cumplir dos tareas, y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 18 al 20. Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y lo leerá
en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Como dijimos, recordamos que en la mano o en la decisión del rey estaba la vida o la muerte de sus seguidores o de sus consiervos o de sus súbditos. Entonces aquí la instrucción es que el rey tenía que transcribir la escritura una vez al año, hacer una copia de esta escritura que tenían guardado los levitas. ¿Y qué tenía que hacer? Leerla todos los días, no solamente escribirla. Y esta tarea también debe ser para nosotros. Nosotros debemos leer la escritura todos los días. ¿Y cuál era el propósito, amado, de transcribir y leer la escritura? Temer al Señor, porque solamente a través de la escritura podemos conocer al Señor. Y esto le permitía guardar las palabras y los estatutos. ¿Para qué? Para que cuando tuviese que tomar una decisión, no la tomase basada en sus emociones, ni en su momento que estaba pasando, ni en su estado de ánimo, sino en la palabra de Dios. Y esto tenía un fin último, para que su corazón no se elevara, para que no se sintiese superior a lo que debía de ser, para que no se elevara sobre sus hermanos, para que no se sintiera mayores a ellos. No debía apartarse de estos mandamientos ni a diestra ni a siniestra, pero había una bendición para que su reino fuera prolongado. Mira, todo es así. Cada vez que Dios nos pide cumplir con algo, una vez que nosotros cumplimos con algo o hacemos eso, viene una bendición. Y aquí, ¿cuál era la bendición para el rey? De transcribir la escritura, de leer la escritura. Una era para que su corazón no se enorgulleciese ni se sintiese superior a los demás. Pero habían beneficios. ¿Y cuáles eran los beneficios? Que su reino fuera prolongado y que sus hijos también en medio del pueblo de Israel. Como dijimos, recordemos que en las manos del rey estaba la decisión de la vida o la muerte. Él podía decir, sí, lo condeno, o no lo condeno. Él podía decir, toda esta familia muere o toda esta familia es perdonada. El rey tenía el poder de liberar o condenar a un hombre o a una familia. Y para poder actuar en forma justa, debía estar apegado a la escritura del Señor. Y ese es el consejo en esta mañana, estos primeros 10 versículos del capítulo número 16 de Proverbios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe en este día y que podamos aprender de lo que Salomón dejó para que nosotros pudiéramos estudiar y en lo posible aplicar a nuestra vida. Pero antes deseo hacer un llamado, y quiero hacer un llamado a todo aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón, a todo aquel que aún no tiene esta seguridad dónde va a pasar la vida eterna. Si aún estás incierto en esto, y si el Espíritu Santo de Dios te ha tocado en esta hora, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón para recibirte, te confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Déjame orar. Oro por todos aquellos que el bendito Espíritu Santo de Dios les ha tocado en este día y han sido marcados para salvación. Que sean fortalecidos, Señor, en el poder de tu Espíritu. Que la obra del Espíritu les guíe en cada día, Señor. Y que en este camino que van a transitar aquí en la tierra vayan creciendo en su conocimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también orar por la iglesia. Amado, todos nuestros planes deben estar delante del Señor. Todas las cosas que hacemos, nuestro actuar, nuestra acción debe estar o debemos permitir, porque Dios no va a irrumpir, tenemos que permitir que Dios pueda intervenir en los planes que tenemos. Y sabemos que si estamos con Él, Dios nos guiará en este proceso.
Permíteme orar. Padre, oro por la iglesia, oro por tu pueblo, oro por todos los que posteriormente verán, Señor, en el nombre de Jesús, oirán esta reflexión. Que el bendito Espíritu Santo esté con ellos y los que estén pasando situaciones difíciles en el área emocional, en el área física, en el área espiritual, Señor. Padre, oro para que el bendito Espíritu Santo de Dios vaya, toque cada vida, cada corazón, cada persona, cada situación, conflictos familiares, Padre, oro en esta hora para que sean resueltos. Situaciones que están afectando a los jóvenes, a los niños, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, oramos para que traiga claridad en este tiempo y toda confusión sea quitada de sus vidas. Oramos en esta hora, Padre, y confiamos plenamente que si nos encomendamos en sus manos, nuestros caminos, nuestros pasos estarán seguros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eso es. Que tengas una muy bendecida semana. Yo andaba buscando algo para llenar mi corazón y recuerdo el momento cuando al que yo buscaba me encontró. No puedo entender, no logro comprender cómo tu amor me transformó. Ahora que te encontré, nunca te dejaré. Jesús, tú eres la razón. No necesito algo más, solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más, solo tu amor, solo tu amor. Dios, yo te necesito. Eres como el aire para mí. Nunca voy a dejarme. Yo sin ti ya no sé lo que es vivir. No puedo entender, no logro comprender cómo tu amor me transformó. Ahora que te encontré, nunca te dejaré. Jesús, tú eres la razón. No necesito algo más, solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más, solo tu amor, solo tu amor. No quiero nada, 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 nada más que tu amor. No quiero nada, 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 nada más que tu amor. No necesito algo más, solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más, solo tu amor, solo tu amor. Na, 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 na. Solo tu amor, solo tu amor. To your arms again, to your arms again.
your arms again.